Carlos Soria. Ahora el caso Candela, doctor Claudio Stampaglia, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Le debo una, es director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano. El doctor Enrique de Rosa, ¿cómo le va? Buenas ¿Cómo noches. está? Gracias por venir los dos. Muchas gracias a usted. Bueno, un caso, yo nunca escuché debatir tanto un caso como este, Claudio, no sé cómo lo ve usted. Hace 15 días cuando estuve con usted, Sí. Charlie, le decía que si esto no tiene una resolución rápida, podía entrar en un berenjenal de versiones. Bueno, yo he escuchado versiones, Claro. hipótesis, Entonces, teorías. Hagamos rápidamente primero, hay 7 detenidos y 2 puestos en libertad, con lo cual hay 7 defensas, 9 defensas en total, y ahora la madre de Candela que se constituyó como particular damnificado. O sea, 10 estrategias en una misma causa y cada una tomando distintos caminos. Claro, digamos. son de distintos intereses. Por supuesto, distintos intereses. Súmelo a esto, digamos, todo lo que es las fuentes oficiales que vienen del gobierno provincial, del gobierno nacional, de la justicia, de la policía. Esto ha traído aparejado un popurrí de versiones que tienen en vilo a la sociedad, a todos nosotros, porque atrasan la dilucidación de la cuestión, pero fundamentalmente, no sé si tengo 2 minutos para contar algunas cosas. 1 minuto. 1 minuto. Burlando se hace cargo del patrocinio de Carola y dice, un allegado es el autor material del hecho. Sí, hoy dijo... Hoy, a la mañana, dice de que uno de los detenidos es casi una gran dosis de probabilidad que lo sea. Concomitantemente su clienta, Carola, dice, yo no conozco a ninguno de los detenidos, no tengo nada que ver, no es un tema de dinero, es un tema de venganza. Han hablado los abogados, tanto defensores como otros abogados que han hablado en el caso de que hubo infinidad de llamados de secuestros extorsivos. La madre de Carola lo niega terminantemente en el día de hoy también. Se ha hablado de que ha habido una prueba de vida, un doctor Rubinovich que lo ha dicho a todos los medios, y que la prueba está en el expediente. La madre lo negó terminantemente y aparentemente esa prueba no está. Es decir, y hay infinidad de cuestiones. Esto ha enturbiado el debate y hay una cuestión fundamental, Charlie, cuando una investigación de un hecho tan atroz y tan doloroso para el cuerpo social en su conjunto viene acompañado de la impunidad, como lo está hasta hoy, y además esa impunidad llena de contenidos disímiles, tan disímiles, la gente redobla de alguna manera su sensación de inseguridad y sus temores, ¿no? Enrique, ¿por qué un hecho como el Candela tocó tanto a la sociedad? ¿Fueron los medios? ¿La sociedad está sensible? ¿Y está pasando lo que dice Claudio? Empezando por lo último, sí, justamente estábamos hablando fuera de cámara sobre el tema y es interesante desde mi perspectiva, digamos, que es en alguna medida, al no ser abogado, sino tener otra lectura, cómo los mismos datos van variando en función de que los diferentes interesados operan la información, es decir, cómo el famoso tema de que el medio es el mensaje modifica hasta las sustancias a ser observada, que es el hecho, porque en algún momento simplemente decir hubo llamadas extorsivas o negarlas, o algo que en otros medios dije con respecto a que de golpe se lanzó un tema que era la actividad sexual, como que eso lo transformaba en un tema de pedofilia, cuando era hasta el desconocimiento de que pedofilia es un diagnóstico clínico, no un tema jurídico. Entonces es increíble. A mí me hace pensar mucho en el caso Madi, en Portugal, la chiquita... La chiquita desapareció, no se encontró nunca. No se encontró nunca, los padres, y de golpe empezó a ser un tema que golpeó mucho a la sociedad. Es decir, ¿por qué? Yo creo que... Ahí a la sociedad mundial, ¿no? En la sociedad mundial, porque los padres ingleses contratan detectives, empieza a haber hasta problemas entre la justicia británica y la portuguesa. Yo creo que el tema de los delitos sobre menores, más allá de que en este caso obviamente envuelve otras cuestiones, moviliza mucho a la gente, y coincido con el doctor, porque genera esta sensación de impunidad, genera también la sensación de inseguridad en el propio reducto, ¿no? Esto también puede pasar a mí. Claudio, desde su perspectiva, digo, la investigación al principio fue al voleo, digo, todo el mundo dice, falta conocer por qué pasó esto. Sí, no, el motivo todavía no lo tenemos, no creo que haya sido el voleo, lo que sí creo que la terminología
exacta es, hubo actitudes institucionales en los primeros momentos procesales que demostraron falta de profesionalidad, equivocaciones bastante gruesas, que creo que dificultaron, digamos, que el hecho tuviese no le digo un esclarecimiento inmediato, pero por lo menos que esto que pareciera que se está encaminando de a poquito ahora, yo creo que ya lo tendríamos resuelto, ¿no? ¿Cómo queda porque digo, Candela obviamente es la víctima, digo, todo esto la estaba volviendo más víctima, digo, no ha habido respeto por la chiquita? Bueno, yo justamente mientras estamos hablando estaba mirando las fotos, ¿no? Y en alguna medida, las imágenes, en alguna medida, esto fue lo que me llamó la atención, porque hay hasta protocolos con respecto a cómo proceder con los menores en cuanto al pudor. El pudor tiene que ver con la intimidad. Y hubo imágenes que se usaron, vuelvo al tema de lo sexual, que quizás sea dentro de mi área lo que era un factor diferencial. Se mostraban algunas fotos que tenían una clara intencionalidad de girar el tema hacia un lado. Eligieron con una carga intencional las fotos, digo... Y de alguna manera se pasó de fotos de la primera comunión a fotos de una niña en la que al mismo tiempo se insistía no parecía de tener esa edad. Bueno, con lo cual preadolescente, que él tiene 12 años. Simplemente, pero lo cual no quitaba que si la idea era de la sexualidad, pero cómo eso tenía una carga intencional, cómo si igualmente hacía aparentar a 14 años no podía dar con su consentimiento, así que no se transformaba en una víctima en culpable. Es interesante cómo nuestra sociedad sigue manejando ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, no, absoluto. Es un tema, la víctima es la gran perdedora del escenario criminal y no solo la justicia, a través de las propias leyes, sino también toda la sociedad argentina tiene un costado en este sentido muy, muy difícil de entender, que es que permanentemente se le exige, por ejemplo, valentía a la víctima frente a la cobardía del delincuente, se le exige que dé explicaciones a la víctima y no al delincuente. Hay una frase de un criminólogo francés, Gailén, que dice: el delincuente se roba la misericordia que merece la víctima, se roba el público de la víctima junto con su vida, con su integridad física o con sus bienes. Y esto es un dato que creo que tenemos que tener muchísimo cuidado. Creo que las fotos que se muestran en Candela tienen una orientación que yo creo que eso se tenía que haber cuidado, claramente, aun cuando en el trabajo de la propia investigación criminal es necesario analizar también a todos los protagonistas. Ahora, y también a las víctimas, doctor por de Rosa, digo, la madre, digo, ahora, bueno, tiene un abogado... es particular damnificada, ha levantado su perfil. ¿Cómo le está viendo eso? Bueno, yo creo que hay dos lecturas. Una, la que seguramente conocen mejor los abogados, conocen los abogados, no conocemos los psiquiatras, que es respecto a las estrategias que pueda convenirle o no en cuanto a presentarse o no. Ahora, lo interesante con esta inversión de roles entre víctima y victimario, y esto que comentaba el doctor respecto que el victimario se roba la inocencia de algún sentido de la víctima, y que también fue puesta en un primer momento la madre como objeto en tela de juicio, y era revictimizada cuando, independientemente si era una interesada, seguía siendo víctima. Es decir, el punto a veces se perdía por ese lado. Es decir, la pregunta era, ¿una madre reacciona así normalmente o no? Y la respuesta siempre era, no hay respuestas normales en esto, pero se revictimizaba y se revictimiza. Y si me permite un segundo nada más, yo creo que es el gran tema acá. No son los medios, no son todos. Creo que somos una sociedad que todavía tiene un gran conflicto respecto a todas estas áreas. La minoridad, la sexualidad, los crímenes de este tipo, que estamos muy, muy perdidos al respecto. Claudio, 30 segundos. ¿Se resuelve? ¿La resolución va a ser racional? ¿Cómo? No quiero integrar la lista de estas versiones. No, pero hiciste un cuadro de situación. Yo te dije, Charlie, hace 15 días que creo que se resuelve. Sí. Yo creo que es una cuestión de algunos días, más tardar, pero creo que se resuelve. Estamos muy cerca. ¿Sí? A los dos, muchas gracias por haber estado. Terminamos acá esta edición de 14 días. Nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la noche. No se olvide, lo voy a estar esperando. Pase una buena semana. Chao.